¿También dirías que fue un error dejarnos mudarnos a los Estados Unidos? Híjole, eso ha sido bien difícil porque es fecha que yo todavía no lo supero. Pero en ese momento no tenía ni situación económica bien. Mis adicciones estaban a flor de piel. Estaba asustada porque, pues, qué iba a hacer con preparatorias y todo lo que se me venía. Y me cayó como de perlas el que se tenían que ir porque su papá les estaba arreglando una situación allá. No tuve cómo detenerlos. Digamos que en ese momento, aunque no hubiera sido muy presente en nuestras vidas, pero nos hubieras ofrecido más y no te hubiera preocupado tanto el pensar en qué voy a hacer con la preparatoria, o sea, siempre te estaban cobrando de algo. No, porque tenía mis adicciones. Entonces esa fue... Mis adicciones me hicieron cometer muchísimas equivocaciones. Muchísimas. Pero siento que... Porque fui muy juzgada, obviamente, ¿verdad? Sobre todo por mi familia. Todavía. Ajá. Es que te los hubieras quedado como fuera, hubiéramos salido adelante, pero siempre he dicho, es bien fácil decir y ofrecer. Y ya cuando uno pide o gritas la ayuda, pues sí, 1, 2, 3, 4, 5 veces a lo mejor todavía te la dan. Pues bien, pero llega a pesar. Y ahora que nos ves de grandes, ¿te arrepientes de haber dejado irnos? Sí. Sí. Regresamos a lo que es ser una buena mamá. Yo, viviendo allá en Nueva York, pues estaba en finanzas, ¿verdad? Y yo no te platicaba mucho de mi trabajo, pero un poco de detalles. ¿Tú cómo te imaginas que era un día normal para mí de trabajo? Pues yo siempre la vida en Estados Unidos la he resumido trabajo. Así me la pensaba. Y pues de repente me metía para saber de ustedes a los Instagram y todo eso, y pues los veía de fiesta y todo eso. Yo decía, o sea, no sabía qué tanto estaban ustedes de fiesta. Yo sabía la última vez que vino Abraham, antes de empezar en sobriedad y todo, yo notaba que no estaba bien. Que lo único que hacía su era forma de beber, tomar. ni la cantidad que hacía, ni tanta fiesta ya, porque de alguna forma yo me enteraba, o sea, ya sea viendo su Instagram, lo que ponía, o preguntando ahí cómo podía con ustedes. Y eso, y era mi miedo, o sea, siempre se fue y me quedé con las ganas de, le debí de haber dicho esto, le debí de haber dicho el otro, pero como había tanto rechazo de su parte, en ese momento para mí de, no me digas nada, no me interesa, o sea, había mucho rechazo. Yo soy yo y ya. Me daba mucho miedo decirle y que lo poquito que ya había ganado con él lo iba a perder por meterme en ese aspecto. Pero siempre, hasta el día de hoy, me arrepiento de no haberlo hecho, porque no me hubiera importado. ¿Tú dirías que yo, por ejemplo, trabajaba y terminaba a una buena hora y me iba a cenar y en el fin de semana tranquila, salía y divirtiéndome? Y me estaba acordando ahorita cuando me escribiste también que me pediste pues distancia y que no sentías que había sido una mamá y todo eso. O sea, ahí es donde yo vi mi cambio. No me tiré al drama, no contesté con drama. Lo digerí, lo pensé, lo analicé, lo platiqué con José Luis, que es mi pareja actual. Me ubicó, sí me dijo la realidad, ¿qué sientes? Le dije, la realidad siento esto, sí quiero esto, llorar, gritar, berrear, porque pues sí cierto, etcétera, etcétera, pero no quiero contestarle y diciéndole, sí cierto, mija, pero perdóname y tirarme al drama, no. Y creo que te contesté de una forma bien, sin drama, y a partir de ahí me he dedicado, si tú quieres 1 mes, 2 meses, a saber de ti, a preocuparme por ti. No me volví a quejar contigo de nada de aquí de mi casa, ni de dinero, ni de nada. Me interesé en hablar por ti. Si tú me preguntabas cómo estás, bien, y no pasaba de ahí. O sea, ¿por qué? Porque sí es cierto, o sea, entendí que era verdad, que sí es cierto que me ocupé bastante hablar de mí siempre, olvidándome de ustedes realmente qué sentían, qué querían. O sea, me hice como que la hija de ustedes en un momento dado. Yo sí he notado la diferencia y creo que me ayudó mucho lo de ir a terapia y porque yo también tengo ese carácter de atacar, ¿verdad?
Y desde esa vez nuestra relación ha mejorado. Sí, mamá chica. Por esa razón fue por la que yo me sentí más cómoda en ya estando aquí platicando, ¿verdad? De por qué renuncié a mi trabajo y de contarte, o sea, que era infeliz y que sí quiero ser exitosa, quiero ganar mi dinero, pero no quiero ser infeliz. Y toda nuestra familia aquí tiene una idea de lo que es trabajar en los Estados Unidos, ¿verdad? Es trabajo, 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 pero todos piensan que somos ricos y que porque tenemos tanto dinero, o sea, no puedes ser infeliz y sí trabajas mucho, pero tampoco así como en serio trabajamos tanto. Siento que hubo más apoyo, pero ¿tú crees que hubieras reaccionado de diferente manera antes al yo decirte eso? Porque cuando quería renunciar a mi primer trabajo, tú te enfocaste mucho en las prestaciones y estás en una compañía tan grande y reconocida, como que más en el prestigio. Y en ese tiempo yo como que me alejé un poco o no te conté tanto y yo le llamé a mi tía. Y ella era la que yo le estaba pidiendo consejos porque sé que ella siempre ha sido de que con que tú estés feliz, haz lo que tengas que hacer y era lo que yo necesitaba escuchar. ¿Crees que el yo haberte mandado ese mensaje, que platiqué en mi terapia y todo, cambió eso en la forma en la que ahora reaccionas a decisiones que tomamos como esa? Sí, porque aparte yo también estoy en terapia. Entonces a mí también me ha ayudado mucho. Sí, y cuando por ejemplo yo renuncié y te dije que fue sin tener otro trabajo todavía, ¿te espantaste o cuáles fueron tus pensamientos sabiendo también que tú no tuviste trabajo por mucho tiempo y aquí es mucho más difícil encontrar y, Sí, y luego, o sea, no tenías dinero y tenías dificultades y no podías encontrar trabajo? Se me vino a la mente tu papá, que si te pides ayuda, te ayudaría en un momento dado. Sí me preocupó, pero, por ejemplo, lo vi desde una parte de Estados Unidos, que puedes trabajar en muchas cosas mientras tanto. O sea, sin comer no te ibas a quedar. O sea, podías haber entrado hasta de mesera, no sé, o en una tienda haciendo helados, galletas, no sé, como ya alguna vez estuviste. Sé que no te hubieras quedado sin haber hecho nada. Sé que algo hubieras encontrado porque lo hubieras encontrado. A lo mejor no al nivel que tú querías, pero de menos algo que te hubiera ayudado a salir y a mantenerte mientras encontrabas lo que tú querías y tu verdadera felicidad para sentirte bien. Y ahora, por ejemplo, una de las razones por las que yo me quise salir de finanzas es por lo demandante que es. Y como mujer, en algún momento dado, yo hubiera tenido que tomar una decisión. Si quiero seguir adelante en mi carrera para ser muy, muy exitosa, pero no tener hijos o ser una mamá ausente, o dejar ese trabajo o a lo mejor dejar de trabajar para poder ser mamá. Pero ahora también está la cosa de que si dejas tu trabajo demandante es para dejar de trabajar si estás casada o algo, ¿verdad? O para tener otro trabajo que es menos demandante pero paga menos. Y a lo mejor yo en el futuro, por querer tener una buena salud mental y una vida personal, estoy tomando un paso atrás y teniendo un trabajo que me deja tener todas esas cosas, pero me paga menos. Pero a lo mejor yo llego en un momento en el que tampoco quiero tener hijos, porque si no les puedo dar todo lo que yo les quiero dar, entonces prefiero no tener. ¿Cuál es tu opinión sobre las mujeres que no quieren tener hijos, sea por su carrera o porque quieren disfrutar su propio dinero? Pues respetable. Yo siempre he pensado que si estás convencida de que eso es lo que quieres, ¿para qué quieres traer hijos si realmente lo que quieres es otra cosa? Entonces si vas a ser infeliz y no le vas a dar tiempo de calidad a tus hijos, pero es porque estás bien segura de lo que quieres. Entonces si con nosotros te daría tristeza, pero lo podrías entender.
lo podría entender. Me da Ujú. tristeza por las razones que te comenté, porque Ujú. sé que en muchos soy responsable y tu papá Sí. también es responsable. Ujú. Entonces, pero lo puedo entender perfectamente bien. Más a mí me encantaría tener mis nietos, o sea, Sí. es algo que sí A una mini me Sophie. encantaría, ajá. Uno de los traumas más grandes que nosotros tenemos es sobre el dinero. Hice una entrevista en la que platiqué sobre cómo crecí viéndote a ti, siempre diciendo que si se te antoja algo, cómpralo. No, nunca te quedes con el antojo, con las ganas. El dinero viene y va. Pero siempre, siempre había gente cobrándote, siempre estabas endeudada. Entonces yo nunca entendía cómo funcionaba, ¿verdad? Y también pues yo veía que había muchas cosas que no nos alcanzaba o que luego con la comida y eso nos daba miedo a nosotros. No miedo, pero nos daba cosa terminarnos algo porque a lo mejor alguien más iba a comer, a querer. Y con mi papá fue como que él tuvo el sueño americano, ¿verdad? Exactamente como la gente lo piensa, que llegó a los Estados Unidos sin nada y poco a poquito, o sea, trabajó mucho, mucho, mucho y ha llegado a un lugar en donde gana bien y le va bien y él no se tiene que preocupar de si va a comer mañana, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un conflicto porque nunca supimos en realidad cómo manejar el dinero. Yo hasta poco aprendí de mi propia cuenta lo que es invertir y por qué deberías invertir tu dinero en vez de ahorrarlo y por qué deberías de ahorrar o invertir parte de cada cheque en vez de gastártelo por el antojo. Pero también de mi papá aprendí que él era muy, no sé si en español se dice frugal. Para nosotros la palabra era codo, ¿verdad? Porque había veces que yo veía que él no se compraba ropa por no gastar, sí, pero a él no le costaba gastar en llevarnos a viajes y experiencias. Y es muy vasto en la comida y todo Ujú. también. Él siempre ha sido de experiencias, pero no de que se me antojó algo, tengo el dinero, voy a gastar. Entonces era de que no te quedes con el antojo o con las ganas y por otro lado no gastes en tonterías. Pero también como de muy chiquitos vimos la dificultad económica, tenemos ese trauma de tener hijos y no poderles dar lo suficiente o también traumarlos por el dinero. ¿Puedes platicar un poco tú más de tu lado? ¿Por qué nos afectó tanto? Porque no era nada más las deudas, ¿verdad? O sea, las adicciones formaron parte y hace pocos años, o sea, lo vimos. Entonces, nosotros tenemos mucho miedo de estar en un punto en el que no podamos tener suficiente dinero ni para nosotros. Pues es que vuelvo a lo mismo. Cómo crecí, qué vi en mi entorno y lo que hice después yo como persona. Nunca tuve un no. En 20 años yo no supe lo que era un no. Pero yo me enfoqué mucho en el entorno de mi papá, de cómo él era, entonces así crecí yo. Muy suelta, muy desprendida, súper desprendida. O sea, yo no ando viendo a ver qué te doy, qué gasto, qué hago, o sea, y si no lo tengo, pues bueno, luego voy a ver cómo, o sea, siempre vi antes, ahora ya no, muy fácil todo eso. Ay, mañana ya veré. Nosotros vimos como hasta hace pocos años siempre eras de que necesitan algo o veníamos y ¿qué quieren? Y nosotros ya siendo adultos decíamos, no, nada, porque veíamos que estabas endeudada y cómo te íbamos a pedir algo si estás endeudada. ¿Hasta cuándo llegó el momento en el que tú dijiste, eso tiene que cambiar porque tu relación con el dinero nunca ha sido buena? 1 año. Hace 1 año. Que empecé psiquiatra y todo. Bueno, empecé antes o sea, más tiempo pues, pero 1 año en que ya mi cabeza lo entendió, en que pues tengo que hacer algo en mi vida, pues realmente no tengo nada. Dejé ir muchas cosas, porque he tenido mucha suerte. Y sí, mucha. Siempre ha habido gente que siempre, te ha aparte apoyado. de que siempre ha habido gente que me apoya y que está ahí, en todos los sentidos, siempre tuve muy buenas oportunidades laborales, excelentes, pero las dejé ir, porque me iban a quitar tiempo para esto, tiempo para el otro, y las dejé ir. Pero mis adicciones me llevaron a cometer muchos errores, sobre todo cuando empecé a jugar.
Ujú. Ahí fue en creciente.